Hablaremos de Mani, el fundador del maniqueísmo. Mani creó en el siglo III un culto universalista que logró extenderse en casi todo el mundo civilizado, pero que fue flor de un día. Para muchos miles de personas, Mani fue un sucesor de Cristo, se lo consideraba continuador de Buda. Como sucede siempre, cada vez que uno se postula como Mesías, es inevitable que sea sucesor de Cristo o continuador de Buda. Nació en el año 216, Mani, en la comunidad rural de Narkuti, al sur de Babilonia, o al sur de lo que era Babilonia, en la orilla izquierda del Tigris, es decir, muy cerca de la actual Bagdad, en la capital de Irak. En esa época, Narkuti constituía un distrito de la provincia de Azuristán que dependía del imperio de los partos, aquellos que solían cobrar peaje a las caravanas, que estaban en el nudo mismo, en la zanja misma que dividía el oriente de occidente, y que sirvió como tapón para evitar que los chinos se comunicaran con los griegos y cosas así. Mani era hijo del señor Pateg. Pateg había tenido una visión cuando su mujer estaba embarazada. Esto es bastante frecuente. Los hombres suelen tener visiones cuando sus mujeres están embarazadas. Pateg era pagano, pero luego de la supuesta aparición de un ángel, abjuró de su paganismo. En realidad no se abjura del paganismo. Y se unió a la secta de los Mu'tazila, que literalmente quiere decir Mu'tazila, como saben todos, los que se lavan. Los que se lavan. Es un grupo que influyó mucho en el pensamiento de Mani. Los Mu'tazila practicaban numerosas abluciones rituales, se pasaban pegándose enjuagadas, y en cuanto a las costumbres alimentarias, su régimen era complejo. Estaban prohibidas las carnes, los productos lácteos. El pan hebreo era permitido, el pan griego no. Quien ingiriese el pan griego era expulsado. Se podían comer solo verduras cultivadas en los huertos de la comunidad, y también le valía la expulsión a quienes comieran verduras cultivadas en otros huertos. Para lo cual se necesitaban una serie de trámites policiales para seguir el paso o la trayectoria de esta o aquella verdura, para ver de dónde provenía. No siempre era fácil porque el pan griego se reconoce del pan hebreo, pero una chaucha cultivada en el huerto común y otra en un huerto privado siguen siendo chauchas. El fundador y profeta de los Mu'tazila era un señor El Chazai. En realidad se ignora si existió El Chazai, pero los Mu'tazila decían haber sido fundados por El Chazai. Mani nació y creció en el seno de ese grupo de los Mu'tazila, grupo que afirmaba que Jesús era el último eslabón de la cadena de los Mesías salidos de Adán. Así, durante sus primeros años, Mani fue el chazaíta. Pero en el año 228, un acontecimiento extraño transformó la vida de Mani. Según los documentos, el chico recibió la revelación. A los 12 años, un ángel le habló. Decidió no contarle a nadie, hacerse el vichenzo, y creció dejando que maduraran los secretos que el ángel le había transmitido. Dedicarse a la maduración de secretos es una tarea extraña. Uno atesora una noción o un dato cualquiera que alguien le ha dicho sin comunicarlo a nadie, esperando que este dato madure. ¿Qué significa la maduración de una noción? No lo sé. No lo sé. Como si no contarle a nadie algo lo hiciera florecer, me gusta más que madurar.
multiplicarse o devenir en otra cosa, transformarse aquel secreto en otros secretitos, hijos del secreto grande. Eso debe querer decir madurar algo. Sea lo que fuere, lo que Manny entendiera por madurar las revelaciones del ángel, no le contó nada a nadie. Cuando llegó a la edad de 20 años, empezó a discutir violentamente con los notables Mu'tazilas. Entre lavado y lavado, Manny discutía violentamente. Y a los 25 recibió de nuevo la visita del ángel. Fue en ese momento cuando Manny quedó convencido de su misión divina. Imagínense que a uno lo visite un ángel una vez, ya es cosa rara, pero que lo visite 2 veces. Habrá dicho Manny, para mí que mi misión es divina. Y entonces aseguró que estaba en la tierra para fundar una nueva religión, denunció públicamente el echaísmo, criticó abiertamente las abluciones sistemáticas, los baños pertinaces y las enjuagadas a repetición. Y se autoproclamó el último de los profetas, dentro de los que se consideraba a Zoroastro. Zoroastro era el profeta del mazdeísmo, una religión monoteísta de los persas, que tenía mucho que ver con Mani. Posiblemente no haya ninguna religión tan vecina a las doctrinas maniqueas como la religión de Zoroastro, la religión mazdeísta de Hormuz, Ahura Mazda y de Arimán, las fuerzas del bien y del mal respectivamente. Hablé de Zoroastro, él también consideraba profetas a Buda y a Jesús y creía que estos profetas habían hecho revelaciones parciales que estaban contenidas y se consumaban en su propia doctrina. La doctrina fundamental del maniqueísmo se basa en una división dualista del universo, en la lucha entre el bien y el mal, entre el ámbito de la luz y el de la oscuridad. En un principio, estos 2 ámbitos estaban totalmente separados, dice la cosmología, pero en una catástrofe original, el campo de la oscuridad invadió el campo de la luz y entonces se mezclaron y se vieron involucrados en una lucha perpetua. Y la especie humana es producto de esa lucha, de la lucha del bien y el mal. Para el maniqueísmo, el cuerpo humano, en su materialidad, era perverso. El alma humana, en cambio, era espiritual, luminosa y debía ser redimida del cautiverio que sufría en el mundo dentro del cuerpo. Y la liberación se lograba a través del conocimiento. Una vez adquirido el conocimiento, que tenía que ver con los preceptos de Buda, del cristianismo, etc., el alma humana podría lograr dominar los deseos carnales que solo servían para perpetuar aquel encarcelamiento. Como se ve, hay desde luego un fondo muy edificante en las doctrinas de Mani. Los maniqueos estaban divididos en 2 clases de acuerdo a su grado de perfección espiritual. Los llamados elegidos practicaban un celibato estricto y eran vegetarianos. O sea, que de carne ni hablar. No bebían vino, no trabajaban, se dedicaban solamente a la oración. De este modo aseguraban su ascensión al campo de la luz. El segundo grupo, más numeroso, era el de los oyentes, no los oyentes de este programa, se llamaban así a aquellos a quienes les estaba permitido contraer matrimonio, aunque se les prohibía tener hijos. Repito, se les prohibía tener hijos. Como los cátaros, esta secta estaba condenada más que a su engrandecimiento, a su empequeñecimiento, pues el cumplimiento estricto de las normas que a ella conducían a la gente, pues concluía con la extinción. Además, imagínense que en una comunidad donde se prohíbe tener hijos, debían ser muy frecuentes los infanticidios. Personas que mataban a las criaturas para evitar ser descubiertas en un pecado que a lo mejor los mandaba al infierno, imagínense, ¿no? Así que para no ir al infierno mataban a los niños que nacían. También estos oyentes
los que acabo de nombrar, los que podían casarse pero no tener hijos, practicaban ayunos semanales, servían a los elegidos, etc. Con el tiempo, decía Mani, se conseguirían rescatar todos los fragmentos de aquella luminosidad dispersa, de aquella luminosidad diluida en la oscuridad, y el mundo se destruiría. Después de eso, la luz y la oscuridad volverían a estar separadas para siempre. Alrededor del año 240, Mani comenzó a predicar su palabra por todos los rincones del mundo conocido. Y pronto se transformó en un personaje temible. Su secta estaba perfectamente estructurada, era muy seductor, mandó misioneros al Imperio Romano para que se conociera allí su prédica. Su primer viaje importante lo hizo desde Shiraz, cerca de la desembocadura del río Tab, recorrió el Golfo Pérsico, navegó hasta el delta del río Indo, ancló en Dib, en el reino de Turán. Dicen, se corren sobre esos viajes numerosas historias, ¿no?, que son fantásticas. Parece que en Turán Mani logró convertir al rey del lugar volando por los aires. Como el rey resultaba un poco impermeable a los razonamientos, a los silogismos y a la prédica, Mani resolvió pegar un pequeño vuelo, y quién no se convence después de ver volar a Mani por los aires. Se marchó de la India, a pie creo, en el año 242, y dejó allí la primera comunidad maniquea fuera de los límites de su tierra natal. Mani durante el regreso conoció a un tal Mirshaha, que era nada menos que el hermano de Shapor I, el rey de Babilonia. Gracias a su amistad con Mirshaha, Mani logró entrevistarse con el rey, y seducido por la oratoria del viajero, dio validez al nuevo culto. El rey de Babilonia es curioso, pero bien. En el año 270, la nueva religión ya estaba implantada en todo el imperio persa. Mani disfrutaba de su triunfo, pero se le complicaron las cosas, ¿eh? El hijo de Shapor lo sucedió a la muerte de Ahí voy. Creo que era, ¿cómo es? El hijo de Shapor. Hormizd I, ¿no? Y después de Hormizd I vino Baharam, que era enemigo de Mani. Bueno, esas cosas. Mani se enemistó con el poder, y era Baharam uno de los líderes de la religión que hemos nombrado antes, la mazdeísta. Entonces estalló esa competencia religiosa entre los maniqueos, los mazdeístas, etcétera, etcétera. El caso es que Mani cayó en desgracia, quiso regresar a su pueblo. En el camino logró convencer a Bat, que era un soberano, un pequeño soberano de Jolázar. Terminó de enfurecer a sus enemigos. Baharam, el enemigo de Mani, el soberano, creyó que Mani era un rival potencial al trono. Y esa especie de paranoia que tienen los poderosos. El caso es que lo invitaron a Mani a participar en un banquete. Y ya se sabe lo que sucede cuando te invitan tus enemigos políticos a participar en un banquete. Llegó el profeta a Bet-Lapat, lo apresaron sin prólogo alguno, lo metieron entre rejas, cargado de medio quintal de cadenas, una cadena en el cogote, 3 en las patas, 3 en las manos. Hay que decir que lo tuvieron encerrado poco tiempo, porque inmediatamente lo desollaron vivo. Era el año 277 y Mani tenía 61 años de edad. El rey Baharam murió meses más tarde. El maniqueísmo se extendió hasta China. Incluso en el año 492 el Papa Gelasio descubrió un grupo maniqueo en Roma. Todos los libros fueron quemados finalmente, los hombres deportados. Más tarde el emperador cristiano Justino instauró una legislación que castigaba con la muerte a toda persona sospechosa de maniqueísmo, así como a todo maniqueo que no denunciara a sus antiguos compañeros, en un gesto de tolerancia cristiana. ¿Sabe quién era maniqueo? ¿Quién fue maniqueo en su juventud? San Agustín.
San Agustín era maniqueo. No solo era maniqueo, sino que era un libertino. San Agustín, hasta los 30 años, era un calavera y además maniqueo. Ni siquiera era cristiano, era maniqueo. Lo que no le impedía, pero comía carne y todo, ¿eh? Sí, me imagino. Andaba de acá para allá y por ahí un día dijo, bueno, un día dijo planto y ese día se plantó. Y así como con la misma habilidad con que había seguido el camino del maniqueísmo y del libertinaje, siguió luego el del cristianismo, el de la santidad, porque el tipo era bueno para todo. Sí. Se ha dicho también que el explorador Marco Polo descubrió muy lejos, en 1292, muy lejos en el tiempo y en la geografía, en Saitún, a un grupo de sectarios de Mani. Desde esa fecha ya no hubo más maniqueos, salvo para los periodistas que dicen que uno es maniqueo cuando divide al mundo en dos. ¿A quién podemos dedicar esta pequeña charla sobre Mani? Al propio Mani, que tan malo no era. Casi nadie... hay mucha gente que conoce la palabra maniqueo, muy pocos conocen a Mani. Casi parece un chiste que maniqueo provenga de Mani, pero es así. El nombre también, como algunos nombres de aquella región, como algunos nombres persas, como algunos incluso nombres de la India, tiene un si es no es de itálico que a mí siempre me ha sorprendido. Sabe usted que si algunos dioses, algunas diosas de la India, pongo por caso Parvati, tienen un nombre italiano, un sonido romano maravilloso. Pero bueno, Mani también, no nos extrañaría o nos extrañaría menos el saber que Mani era italiano. En cambio, saber que nació cerca de Babilonia nos produce un cierto estupor, porque esperamos de quien naciera en aquellas extrañas regiones un nombre acorde con los territorios exóticos en donde se movía. Es que es bastante correcto tener la mente acostumbrada a que los nombres y los lugares finalmente se parezcan. A Mani le dedicamos esto también, a los Mustasila, a aquellos limpios ciudadanos que practicaban numerosas abluciones rituales, lo cual los mantenía en un perfecto estado de higiene, ¿no? Los que se lavan. Y los Mustasila son los que se lavan. O sea, a los Mustasila y también a los que se lavan, ya sin pretensiones metafísicas. El que se lava con pretensión metafísica, bien está, pero el que se lava sin esperar recompensa divina en el otro mundo, mejor aún. ¿Y a quién más? ¿Qué sé yo? A nadie más. Los que son partidarios en esta lucha, que ciertamente existe de un modo real, de un modo poético, como quiera que fuese, entre la luz y la sombra. Ciertamente existe esta lucha. A todos los que están del bando de la luz. Digamos, para ser ingenuos, a los buenos. Nosotros somos hinchas de los buenos. No somos buenos. Somos hinchas de los buenos. Y si a veces somos malos, pero es por pura torpeza, porque nos gustan algunas cosas malas. Casi todas las cosas malas. Pero en cambio nos gustan los buenos. Somos fervorosos hinchas de los buenos, aunque nuestra condición de pecadores nos haga llenar nuestro camino de grandes manchas de oscuridad. Tratamos de sembrar luz, pero lo hacemos con tanta torpeza que al mirar atrás descubrimos un camino como el de una calle de caseros en la noche, con luz solamente en las esquinas. Pero me gustaría dedicar esto a aquellos que, aunque sea, tienen luz en las esquinas. Aunque sea cada tantas esquinas, cada tantos metros, encienden en su vida un farolito. Eso no está mal. Eso no está mal. ¿Y con qué podemos ilustrar esta visión dual del mundo, del universo? Esta manía de dividir todo entre buenos y malos, entre
oscuros y claros, etcétera, etcétera. Bueno, hay un tango que también tiene esa pretensión dual. Pertenece a Rodolfo Ciamarela, que seguramente era maniqueo, aunque no lo confesaba por temor a las represalias. Ya se sabe cómo es el mundo del tango cuando descubren que uno es maniqueo. Empiezan a creer que, empiezan a hacerte el vacío. No te dan trabajo en ninguna parte creyendo que maniqueo tiene algo que ver con el jazz o con el rock and roll. Este tango, curiosamente, era además un jingle, una especie de jingle. Era un tango que, de un modo subliminal, favorecía la venta de una pomada para los zapatos. Bueno, dedicado a los lustrabotas, a Manny, a los que se lavan y a los que dividen siempre las cosas en dos, canta Gardel 2 en 1.